El título de Duque de Rotesa y otros títulos escoceses que he tenido el honor de llevar durante tanto tiempo, se los transfiero ahora a Catalina. Estas palabras resonaron en un silencio absoluto, y la pluma del rey tocó el papel solo una vez. Sin embargo, este único trazo cambió para siempre el equilibrio de poder dentro de la monarquía británica. Tras las puertas cerradas del castillo de Windsor, en un entorno de estricto secreto, el rey Carlos firmó un decreto que otorga a Catalina poderes sin precedentes para dirigir el rumbo futuro de la corona. No se prepararon declaraciones públicas ni se realizó una votación familiar. Y cuando el documento fue finalmente presentado a Guillermo, Camila y otros miembros de alto rango de la familia, el silencio que siguió reveló algo inquietante: Carlos ya había hecho que esta decisión fuera irreversible. Antes de profundizar en lo que esto significa realmente para el futuro de la familia real, asegúrense de suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización importante. Carlos estudió cuidadosamente el rostro de cada presente antes de soltar la pluma. Catalina estaba sentada frente a él, extremadamente tensa, mientras que el príncipe Guillermo no apartaba la vista de la carpeta carmesí. La reina Camila se quedó petrificada junto al monarca, convertida en la encarnación viva de una calma gélida. La princesa Ana y el príncipe Eduardo entregaron sus teléfonos antes de entrar, y los ayudantes esperaban inmóviles tras las puertas. Parecía que la habitación se había vuelto más fría, pero nadie se atrevía a mirar hacia la entrada cerrada. El rey abrió la carpeta y leyó el título: Decreto de Sucesión Real. No era solo un documento administrativo, sino una orden real de cumplimiento obligatorio, diseñada para gestionar la monarquía durante el periodo de transferencia del poder. Al firmarlo, Carlos nombró oficialmente a Catalina como guardiana del futuro de la corona. Esto le otorgó autoridad sobre los estándares reales, la representación de la familia y la preparación para la sucesión al trono. El decreto no cambiaba quién heredaría el trono. Guillermo seguía siendo el primero en la línea, pero situó a su esposa en el centro mismo del proceso de preparación de su futuro reinado. Por cierto, ¿sabían que el título de Duque de Rotesa, que ahora lleva Catalina, es el título más antiguo del heredero al trono escocés y se utiliza desde el siglo XIV? Escriban en los comentarios si conocían este dato histórico o no y asegúrense de indicar desde qué ciudad ven este vídeo. Nos interesa mucho ver la geografía de nuestra audiencia. Guillermo releyó lentamente la primera página del documento 2 veces. En su rostro asomó un orgullo fugaz por su esposa, pero fue sustituido de inmediato por una profunda preocupación. Su padre había elevado a Catalina sin previo aviso, pasando de hecho por encima de muchos cortesanos experimentados. La princesa de Gales permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas con fuerza bajo la mesa para que nadie notara su temblor. Comprendía perfectamente que este título honorífico conllevaba un peligro oculto. Ahora, familiares con décadas de servicio impecable estarían obligados a rendirle cuentas, y cada una de sus decisiones podría ser la chispa que termine por fracturar a la familia. El silencio, que se volvió casi palpable, fue roto por Camila. Su voz sonó brusca al preguntar por qué esta orden se preparó en el más estricto secreto y por qué ella, la reina consorte, se enteró solo cuando la tinta de la firma ya se había secado. Carlos dejó la pluma con cuidado y miró a su esposa directamente a los ojos. El monarca pronunció unas palabras que sonaron como una sentencia: la corona ya no puede permitirse el lujo de una lealtad dividida. En ese momento el rostro de Camila se convirtió en una máscara de piedra. La princesa Ana, siempre atenta a los detalles, atrajo el documento hacia sí y descubrió lo que se ocultaba a simple vista: una adición privada. Era un anexo secreto que contenía poderes de los que no se había dicho ni una palabra en el texto principal del decreto. Cuando Ana preguntó cuándo entrarían en vigor estos poderes, Carlos respondió instantáneamente: ya están en vigor. Catalina abrió el anexo y sintió que su corazón latía más rápido. Bajo el sello de restricción, figuraba el nombre de uno de los miembros de alto rango de la familia real. La lista incluía la prohibición de acceso a documentos estatales importantes, la limitación de funciones y la privación de cualquier influencia en los asuntos futuros de la corona. Guillermo, mirando por encima del hombro de su esposa, cambió de expresión, y Camila, al notar su reacción, lo comprendió todo sin palabras. En ese instante el nombramiento dejó de ser una ceremonia hermosa y se convirtió en un conflicto profundamente personal.
Para Catalina, este decreto se convirtió en una carga abrumadora que nunca pidió públicamente. Para Guillermo, era a la vez el máximo reconocimiento a los méritos de su esposa y una severa advertencia sobre los cambios venideros. Camila, por su parte, sentía cómo se cerraba ante sus narices la puerta tras la cual esperaba mantener su influencia. Y para el propio Carlos, esta decisión fue una especie de confesión que aún no se atrevía a poner en palabras. 5 miembros de la familia real sentados a una misma mesa se enfrentaron a 5 versiones diferentes de lo que significa realmente la lealtad a la corona británica. Catalina abandonaba la habitación llevando sobre sus hombros un poder que nunca buscó. Años de servicio disciplinado le habían enseñado a mantener la calma en momentos de crisis, pero ahora la situación era diferente. Carlos la había convertido en la guardiana del futuro, un papel que exigía proteger la monarquía incluso de aquellos a quienes solía llamar familia. Por cierto, sabían que por ley en el Reino Unido el monarca tiene el derecho de nombrar a cualquier persona para el papel de regente o consejero de Estado si lo considera necesario para la estabilidad del país. Escriban en los comentarios si creen que Carlos actuó correctamente al dotar a Catalina de un poder tan enorme por encima de la reina Camila. Y díganos desde qué ciudad siguen esta historia. Es muy importante para nosotros saber en qué países se preocupan más por Kate Middleton. Guillermo siguió a Catalina por el largo pasillo privado del castillo de Windsor, esperando a que las pesadas puertas doradas se cerraran, aislándolos del resto de la familia. En ese espacio estrecho adornado con retratos de antepasados, reinó un silencio que solo era interrumpido por el eco de sus pasos. El príncipe se detuvo y miró fijamente a su esposa, preguntándole directamente si su padre le había advertido sobre el golpe que se preparaba antes de comenzar la reunión. Catalina negó lentamente con la cabeza, pero luego confesó algo que había ocultado durante mucho tiempo. Contó que hace unas semanas el rey la llamó para una conversación de confianza y le hizo una única pregunta, casi cruel, que elegiría en un momento crítico, la armonía familiar o la supervivencia de la propia monarquía, si fuera imposible salvar ambas cosas. En aquel momento, no encontró fuerzas para responder. Y ahora el futuro rey comprendió que aquella conversación no fue una simple charla de té sino la prueba final. Ahora, cualquier error de Catalina en su nuevo cargo será utilizado automáticamente contra ambos por aquellos que ansían una revancha. La reina Camila permaneció en el despacho mucho tiempo después de que los demás se fueran. Se sentía abandonada, Carlos apenas la había mirado durante toda la reunión, y ese desprecio gélido la hirió mucho más que el texto del decreto. Cuando la princesa Ana entró en la habitación, la reina consorte no pudo contenerse y preguntó si todos a su alrededor sabían de este plan excepto ella. Ana respondió con su franqueza habitual: nadie sabía de la decisión final, pero comprende perfectamente los motivos de su hermano. Según la princesa, Catalina siempre demostró una moderación asombrosa en los momentos en que otros miembros de la familia cedían al pánico o a las ambiciones personales. Esta honestidad no trajo alivio a Camila, al contrario, la dejó con un profundo sentimiento de resentimiento. Las dos mujeres más influyentes en el entorno del rey estaban cerca, pero el abismo entre ellas se hizo más profundo que nunca. El príncipe Eduardo intentó relajar el ambiente llamando la atención sobre una nota oficial adjunta a la orden. Explicó que este documento había sido visado por 2 destacados asesores constitucionales hace ya varias semanas. Estos expertos en derecho estatal se aseguraron de que la decisión del rey fuera impecable desde el punto de vista de las normas monárquicas. Esto significaba que Carlos no actuó en un arrebato de ira repentina contra su esposa o su entorno. Él construyó este plan de protección del trono de manera metódica y fría, esperando el momento ideal para asestar el golpe. Al volver al estudio del anexo secreto, Catalina comprendió la magnitud de su primera tarea. Se le encargaba realizar una auditoría completa de los privilegios privados de todos los miembros de alto rango de la Casa Real. Esto incluía el acceso a la correspondencia personal del monarca, la gestión de las residencias reales y, lo más importante, la participación en la planificación estatal secreta. Guillermo, observando la reacción de su esposa, comprendió: este poder no se creó simplemente para preparar a Catalina para su futuro papel de reina. En realidad, ya había ocurrido algo grave dentro de la familia, algún incidente oculto o filtración de información,
y su padre creó este decreto como la única forma de evitar que la catástrofe se repitiera. Por cierto, ¿sabían que el acceso a la correspondencia personal del monarca se considera uno de los secretos más protegidos en el Reino Unido, y que incluso el gobierno no siempre tiene derecho a ver estas cartas? Escriban en los comentarios si creen que Catalina es realmente la única en quien el rey puede confiar en cuestiones de seguridad familiar. Y asegúrense de escribir hace cuánto tiempo siguen este tema. Es muy importante para nosotros saber cuántos espectadores leales tenemos. La verdadera razón de la aparición de este documento no radicaba en sutilezas legales, sino en un incidente profundamente cifrado que ocurrió tras las puertas cerradas del Palacio de Buckingham. Cada gran conmoción en la historia de la monarquía comienza con un momento que al principio parece insignificante, hasta que la historia mira hacia atrás y reconoce en él la primera advertencia. Para Carlos, ese momento fue un ensayo secreto de la sucesión. Un plan confidencial destinado a los ojos de solo 4 personas, acabó repentinamente en manos de alguien que nunca tuvo derecho a verlo. Esta filtración fue descubierta personalmente por Catalina, y lo que siguió convenció al rey de que la principal amenaza para la estabilidad de la corona no está fuera, sino en los pasillos del palacio. 3 meses antes de la firma del decreto, Carlos ordenó realizar un simulacro cerrado que cubría las primeras 72 horas tras el futuro ascenso de Guillermo al trono. Este ejercicio ultrasecreto fue diseñado para que la familia estuviera preparada para el momento de la transferencia del poder en cualquier segundo. Incluía todo, desde mensajes de emergencia a la nación y cambios en el personal, hasta cuestiones de seguridad de los hijos de Guillermo. Solo el propio rey, Guillermo, Catalina y la princesa Ana tenían acceso al texto completo de este escenario. Tal restricción estricta era vital, ya que cualquier filtración, incluso de una sola página, podría exponer los miedos ocultos del monarca, la distribución de roles en el futuro gobierno y las desavenencias internas que el palacio se ha esforzado por ocultar a la prensa durante años. Catalina abordó esta tarea con su disciplina característica. Analizó personalmente cómo serían protegidos el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis en un momento de caos, cómo reaccionaría el personal y cómo mantener la unidad familiar ante un cambio repentino de poder. Carlos quedó tan impresionado por su sangre fría y la profundidad de su análisis que releyó sus recomendaciones 2 veces. Sin embargo, a la noche siguiente, durante una fastuosa recepción oficial, ocurrió lo impensable. Al cruzar el salón, Catalina notó en manos del secretario personal de la reina Camila un documento que le resultó sospechosamente familiar. Era una copia rudimentaria de una de las páginas más importantes de aquel plan secreto. Sin querer montar un escándalo público, Catalina demostró una voluntad de hierro. Esperó el momento adecuado y llevó al ayudante a una sala lateral vacía, donde exigió una explicación inmediata sobre quién autorizó la copia de esos papeles. El secretario, temblando de miedo ante la princesa, reveló el nombre, la reina Camila. Antes de la medianoche, Camila tuvo que comparecer ante su enfurecido marido. Se justificó desesperadamente afirmando que solo quería obtener suficiente información para proteger al rey y entender qué destino le esperaba a su propio equipo de empleados bajo el reinado de Guillermo. Pero Carlos vio en este acto algo más que simple curiosidad. Se reveló que ella actuó a sus espaldas, y esta elección convirtió el afecto familiar en un peligroso intento de toma de poder no autorizado. La ira de Guillermo estalló instantáneamente. Acusó a su padre de permitir que los sentimientos personales sustituyeran los límites claros de responsabilidad. El príncipe estaba horrorizado ante la idea de que las intrigas y la incertidumbre pudieran envenenar su futuro reinado antes de que comenzara. La palabra decisiva la tuvo la princesa Ana durante una consulta privada con su hermano. Le dijo claramente a Carlos que en el sistema actual, no hay ni una sola persona oficialmente investida con el poder de proteger la línea entre el matrimonio, la lealtad y los intereses del Estado. Fue entonces cuando el rey eligió a Catalina. La eligió porque ella encontró la brecha en la defensa, mantuvo el secreto y se negó a utilizar la humillación de Camila para sus propios fines. Por cierto, ¿sabían que durante la transferencia de poder en Gran Bretaña existe la tradición de entregar códigos y documentos secretos en maletines rojos protegidos especiales? Escriban en los comentarios si creen que Camila tenía derecho a conocer los detalles del plan de sucesión como esposa del rey,
o si debería haber seguido estrictamente el protocolo. Y díganos, ¿desde qué ciudad nos ven? Es muy importante para nosotros saber en qué rincones del planeta nuestros espectadores siguen los secretos de los Windsor. Si creen que Kate actuó con sabiduría, denle a me gusta y suscríbanse. Cuando Camila finalmente comprendió que un solo error, aquel documento copiado, había borrado para siempre su posición anterior en la jerarquía de la monarquía, no aceptó su destino en silencio. La reina consorte exigió escuchar el veredicto personalmente de Catalina, cara a cara. En esa habitación no había lugar para cortesanos lisonjeros, secretarios capaces de suavizar los golpes, ni para el propio rey, que pudiera interrumpir esa difícil conversación. Camila entraba en la sala con la firme convicción de que Catalina simplemente aprovechó el momento para tomar el poder a su costa. Catalina, por su parte, comprendía que cualquier silencio sería interpretado como una admisión de culpa o arrogancia. Entre ellas se interponían años de cortesía forzada, sospechas acumuladas y máscaras cuidadosamente construidas para el público. Camila insistió en que la reunión se celebrara en Clarence House, su residencia oficial en Londres. Esperaba que las paredes familiares le dieran ventaja, pero dentro de esa habitación cerrada, los títulos y el entorno ya no ofrecían protección. Catalina aceptó la audiencia solo bajo una condición: nada de ayudantes, nada de notas y ninguna grabación de la charla. Camila habló primero. Admitió que la monarquía necesita prepararse para el reinado de Guillermo, pero declaró que no puede aceptar el papel de acusada en un asunto donde ni siquiera se le dio la oportunidad de defenderse. Catalina respondió con una calma aterradora: esta decisión y este decreto pertenecen personalmente al rey Carlos. Ella no pidió ese poder, no escribió esos puntos tan duros ni eligió el momento para darlos a conocer. Sin embargo, la ira de Camila no disminuía, ya que veía que ahora todo el poder sobre su futuro estaba concentrado en manos de su nuera. En el transcurso de la conversación, Camila se inclinó hacia adelante y preguntó directamente a Catalina si la consideraba una traidora o una persona en quien no se puede confiar para los secretos de la corona. La princesa de Gales mantuvo una pausa larga, casi agónica, antes de responder. Dijo que veía en el acto de Camila no una mala intención, sino miedo al futuro. Pero el miedo, cuando cruza los límites de la seguridad estatal, se vuelve destructivo. Catalina confesó algo que había ocultado incluso a su marido: le asusta este nombramiento. No quiere ser la persona sobre quien recaiga la culpa de cada puerta cerrada y cada limitación dolorosa dentro de la familia. Pero no puede renunciar al deber solo porque la haga impopular a los ojos de sus parientes. Camila, intentando encontrar una salida, mencionó una antigua promesa de Carlos: él juró que siempre la consultaría sobre asuntos que afectaran su estatus. Catalina, en respuesta, simplemente abrió el anexo secreto del decreto y señaló un punto concreto. Allí estaba escrito en blanco sobre negro: el estatus ceremonial de la reina permanece igual, pero cualquier acceso suyo a los planes de sucesión y reuniones estratégicas requiere a partir de ahora la aprobación por escrito de la guardiana del futuro, es decir, de la propia Catalina. En ese momento, la ira de Camila se convirtió en un profundo resentimiento personal. Al irse, lanzó una advertencia: una página de un documento no puede justificar poderes tan colosales. Estaba segura de que alguien había empujado intencionadamente a Carlos a tomar esta decisión mientras el resto de la familia permanecía en la ignorancia. Catalina comenzó su propia investigación sobre el origen del documento. Esperaba encontrar tras él a políticos ambiciosos, pero descubrió algo diferente: a la princesa Ana, a un rey agotado y un memorándum secreto de Guillermo. Se reveló que Guillermo presentó este documento a su padre hace ya varias semanas, insistiendo en que su futura reina consorte debía tener poder real antes de que llegara el momento de la crisis. El príncipe no mencionó el nombre de Catalina, pero el sentido era obvio. Catalina comprendió que su propio marido ayudó a poner esa carga sobre sus hombros. Más tarde, Guillermo confesó: ocultó temiendo que Catalina rechazara el papel por mantener la paz en la familia. Pero Catalina le respondió que la protección sin su consentimiento también es una especie de traición. Se dio cuenta de que Carlos la dotó de poder no solo por confianza, sino también para que ella resolviera sus propios problemas. El rey simplemente le entregó sus batallas familiares inacabadas,
convirtiendo a Catalina en el escudo tras el cual él podía esconderse de la ira de su esposa. Por cierto, sabían que Clarence House, donde tuvo lugar esta reunión, fue el hogar de la reina madre durante 50 años, y que entre sus muros se tomaron las decisiones más trascendentales para la monarquía británica. Escriban en los comentarios si creen que Catalina actuó correctamente al establecer límites tan estrictos para Camila, o si es el principio del fin de su relación. Si conocían este edificio histórico, denle a me gusta y si no, suscríbanse al canal. Y cuéntenos hace cuánto tiempo siguen este tema y desde qué ciudad nos ven. Su participación en el debate es muy importante para nosotros. Exteriormente la vida de la monarquía británica no cambió en el mismo segundo en que la tinta se secó en el documento, pero todo fue distinto cuando la primera puerta importante se quedó cerrada. La realidad del nuevo orden llegó para Camila cuando, a la hora habitual, se acercó a la sala de reuniones del Consejo de Estrategia de la Corona. Esperaba ocupar su lugar tradicional a la derecha de su marido, pero se quedó paralizada en el umbral al descubrir que su nombre simplemente no estaba en la lista de invitados. Catalina, usando sus nuevos poderes, aprobó una composición reducida de participantes, guiándose por las nuevas reglas de seguridad. Carlos no se opuso y permitió que sucediera. En el momento en que Camila se detuvo ante la puerta cerrada, la humillación del decreto dejó de ser solo líneas secas en un papel y se convirtió en un dolor agudo y físico. Catalina insistió en que esta reunión se celebrara en un círculo extremadamente estrecho, solo el rey, Guillermo, la princesa Ana, el príncipe Eduardo y ella misma. La razón oficial fue la discusión de protocolos secretos de sucesión que requerían el más alto nivel de autorización. El Consejo de Estrategia de la Corona es un órgano cerrado que se encarga de la preparación para los escenarios más críticos, incluido el cambio de poder. Dado que se trataba de la preparación para el reinado de Guillermo, Catalina consideraba que cada presente debía tener una reputación impecable en cuestiones de custodia de secretos. Esta restricción era temporal, pero entró en vigor de inmediato, convirtiendo la precaución en una sentencia severa para la reina consorte. Camila miró en silencio la tarjeta de visitantes, la dobló con cuidado por la mitad y se fue sin decir nada, intentando mantener los restos de su dignidad. Dentro de la sala, Carlos oía cómo sus pasos se alejaban en el largo pasillo vacío, pero no se levantó de su asiento. Se convencía a sí mismo de que su inmovilidad protegía la institución de la monarquía, pero con cada segundo de silencio su elección le parecía una traición cada vez más personal y cruel. Guillermo notó cuánto había envejecido el rostro de su padre, y Catalina comprendió en ese instante que la primera aplicación de su poder había causado una herida profunda a un ser querido. Tras finalizar el consejo, Camila encontró fuerzas para hablar con su marido. Le preguntó directamente si quedaba en su matrimonio aunque fuera un rastro de confianza o si el decreto había convertido su unión en una formalidad vacía. Carlos respondió que su amor por ella es invariable, pero que ese amor ya no le da un derecho automático de acceso a los secretos de Estado. Para la reina consorte esta distinción no trajo consuelo, comprendió que los sentimientos y la influencia en esta familia están definitivamente separados, y ella quedó en el lado perdedor. Poco después, Catalina recibió sobre su mesa un informe ampliado del Servicio de Seguridad que reveló problemas mucho más antiguos y profundos. Se descubrió que aquel caso del documento copiado no fue ni mucho menos el primero. Hace ya varios meses empezaron a circular por el palacio papeles referentes a la futura distribución de las residencias reales tras la llegada de Guillermo al trono. Resultó que empleados del equipo de Camila se pasaban secretamente estos planes porque tenían un miedo mortal a perder sus hogares, sus trabajos y su posición cuando comenzara la nueva era. Catalina sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Camila efectivamente cruzó los límites, pero ocurrió debido a una atmósfera de miedo e incertidumbre que el propio Carlos creó. El rey evitó obstinadamente las conversaciones difíciles con su entorno sobre el futuro, permitiendo que la ansiedad creciera allí donde debería haber habido una voluntad clara de líder. La princesa de Gales comprendió una amarga verdad: le habían dado el poder de gestionar las consecuencias de los errores ajenos, mientras el rey simplemente la usaba como un pararrayos para evitar él mismo las conversaciones más duras con la familia. Por cierto, sabían que según el protocolo real oficial la reina consorte no tiene ninguna autoridad constitucional y su papel es exclusivamente ceremonial y de apoyo.
Escriban en los comentarios si conocían este dato o no y díganos hace cuánto tiempo siguen este tema y desde qué ciudad nos ven. Es muy importante para nosotros conocer la opinión de nuestros espectadores de diferentes países. Si les gusta nuestra investigación, denle a me gusta y suscríbanse al canal. Catalina entró en la biblioteca privada del rey, apretando en sus manos aquel decreto, pero se negó rotundamente a sentarse cuando Carlos la invitó a la mesa con un gesto. En esa habitación, que olía a cuero viejo de libros y cera, no había abogados, ni altos funcionarios, ni otros miembros de la familia. Ante ella estaba no solo el monarca, sino su suegro, el hombre que acababa de poner sobre sus hombros una carga insoportable. Catalina dejó el documento sobre su mesa maciza y declaró directamente que está dispuesta a servir a la corona, pero que no permitirá que la conviertan en un escudo humano tras el cual él se esconde para evitar conversaciones dolorosas con su propia esposa e hijos. Carlos sintió la fuerza de esta acusación incluso antes de poder responder. Catalina le explicó que el papel de guardiana del futuro solo puede existir si toda la familia ve en ella una fuerza estabilizadora. Y no una herramienta punitiva dirigida contra Camila o contra cualquiera que no esté de acuerdo con la política del palacio. Si su poder se asocia exclusivamente con castigos y limitaciones, esto solo profundizará la misma fractura que ella está llamada a sanar. El rey poco a poco empezó a reconocer la verdad. Confesó que cada intento de discutir los límites de los poderes se convertía para él en una pesadilla, donde se mezclaban sus sentimientos como marido, su sentimiento de culpa hacia su hijo y el miedo a parecer un gobernante débil. Postergó estas conversaciones difíciles durante años porque temía herir a quienes ama, y al final firmó el decreto en secreto esperando que una estructura jurídica fría resolviera los problemas que él no pudo manejar personalmente. Catalina no permitió que él eludiera su responsabilidad. Le dijo directamente que su secretismo trasladó todo el precio emocional de esta decisión personalmente a ella. Al dotarla de poder, al mismo tiempo la dejó sola ante el resentimiento de Camila, la ansiedad de Guillermo y la suspicacia de toda la casa real. Carlos se quitó las gafas y miró el documento con cansancio. Admitió que eligió precisamente a Catalina porque sabía que posee esa fuerza y entereza de la que él mismo careció. Ella podrá establecer los límites, exigir claridad y resistir cualquier tormenta de indignación. Esta confesión enfureció a Catalina, pero al mismo tiempo sintió una lástima infinita por este hombre que, de hecho, le entregó sus batallas inacabadas. Catalina aceptó mantener ese papel, pero impuso dos condiciones estrictas. Primero, Carlos debe explicar personalmente el sentido del decreto a toda la familia y asumir públicamente la responsabilidad de cada uno de sus puntos. Nunca debe sugerir siquiera que fue Catalina quien exigió tales poderes. Segundo, insistió en realizar una auditoría independiente de todos los servicios reales bajo la dirección de expertos neutrales, para que el personal asustado ya no pueda manipular el acceso al monarca ni filtrar planes en un intento de proteger sus puestos. Carlos aceptó las condiciones y esa misma tarde convocó a Camila, Guillermo, Ana y Eduardo. Catalina se sentó a su lado, ya no como una víctima accidental de su elección, sino como la persona que obligó al rey a tomar finalmente las riendas del poder. Al amanecer, ese decreto sellado dejó de ser un secreto y pasó a ser parte de la historia nacional. Las redacciones de noticias de todo el país cambiaron su programación con carácter de urgencia, y las puertas del Palacio de Buckingham se llenaron de cientos de cámaras de televisión. Pero la atención de toda Gran Bretaña se centró en una única imagen: Catalina llegando sola al palacio, llevando en sus manos aquella carpeta carmesí. Los titulares de los periódicos gritaban que Carlos confió el futuro de la corona británica a la esposa de Guillermo. La declaración oficial del rey, emitida antes del desayuno, confirmaba que el decreto de sucesión se creó para proteger a la monarquía, y que el papel de Catalina es el de apoyo a Guillermo, no un intento de sustituirlo. Se convirtió en la guardiana oficial, responsable de los estándares de la familia y del acceso a la planificación secreta. Esto causó una resonancia sin precedentes. Algunos expertos elogiaron a Carlos por crear un sistema de rendición de cuentas dentro de una familia que siempre se caracterizó por su silencio. Otros, en cambio, vieron en esto un signo de desconfianza profunda en la cima. Cada británico se preguntaba qué ocurrió realmente tras las puertas cerradas para que se requirieran medidas tan extraordinarias.
Guillermo observaba lo que ocurría en el Palacio de Kensington junto a su esposa. Sentía orgullo por su firmeza, pero le atormentaba el sentimiento de culpa por haber ayudado él mismo a crear para ella ese papel que nunca pidió. Catalina le respondió a su marido que la confianza puede sobrevivir a cualquier herida, pero solo si esa herida se nombra a tiempo por su nombre. Por cierto, sabían que el color carmesí de la carpeta en la que Catalina llevaba el decreto es el color oficial de los documentos de estado de excepcional importancia, y que solo unos pocos en el estado tienen el derecho de llevar tal carpeta. Escriban en los comentarios si creen que Kate Middleton es el miembro más fuerte e influyente de la familia a día de hoy. Y asegúrense de escribir desde qué ciudad ven nuestro vídeo, vuestro apoyo y opinión son muy importantes para nosotros. Si creen que Kate se ganó esta confianza, denle a me gusta y suscríbanse al canal. La respuesta final llegó sin largas disputas ni protestas ruidosas. En la siguiente reunión plenaria de la familia real, la atmósfera estaba impregnada de la conciencia de que el viejo mundo de los Windsor había pasado irrevocablemente a la historia. El rey Carlos entró en la sala primero, Camila le seguía a su izquierda, y tras ellos iban Guillermo y Catalina. Nadie fue expulsado de la familia y el orden legal de sucesión no sufrió cambios, pero cada presente en ese momento comprendió que los cimientos fundamentales de la monarquía fueron reescritos esa mañana. Carlos se puso ante sus seres queridos y antes de que nadie pudiera pronunciar una palabra, asumió públicamente toda la responsabilidad por lo ocurrido. El rey confirmó con firmeza que el decreto secreto fue su decisión unilateral. Explicó que el poder de Catalina como guardiana del futuro se creó exclusivamente para preparar a la monarquía para la transición inevitable, establecer estándares comunes para todos y, lo más importante, excluir para siempre la situación en la que las simpatías personales o los lazos familiares puedan estar por encima del deber estatal. El término transición cobró en ese momento un sentido casi sagrado para todos en la habitación. Camila escuchaba el discurso de su marido sin apartar la mirada y manteniendo una calma gélida. Carlos declaró ante todos que ella conserva toda su dignidad, su alto título y su papel ceremonial de reina consorte. No fue desterrada, sustituida ni privada del reconocimiento público. Las restricciones se referían exclusivamente al acceso a la planificación estratégica confidencial, y estos límites se aplicaban a partir de ahora a todas las casas reales sin excepción. Camila permaneció junto a su marido, pero la vieja época, en la que el afecto personal garantizaba un acceso ilimitado a los secretos de la corona, terminó oficialmente. Luego el monarca se volvió hacia Catalina y ante todos le pidió disculpas por haber puesto sobre sus hombros esa carga colosal sin pedir su consentimiento. Admitió que actuó con cobardía al decidir usar la fuerza interna de ella para sus propios fines. Catalina aceptó las disculpas, pero su respuesta fue estricta y carente de falsa suavidad. Prometió que usaría su nuevo papel solo a través de un sistema de consultas, justificaciones claras por escrito y una estricta autodisciplina. Su poder, subrayó, nunca se convertiría en una herramienta de venganza personal o ajuste de cuentas. Tras la parte oficial, la propia Camila se acercó a Catalina. Entre ellas no hubo abrazos fingidos ni sonrisas falsas para la cámara. La reina consorte simplemente dijo que la confianza no se puede recuperar solo con nuevos títulos o decretos, pero se puede intentar reconstruir a través de hechos concretos. Catalina asintió en silencio en señal de acuerdo. Su enfrentamiento de años no terminó con la victoria de una sobre la otra, sino con el establecimiento de una frontera honesta que ambas mujeres se comprometieron a respetar. Guillermo consolidó este nuevo orden en una declaración especial preparada para las crónicas oficiales. El príncipe de Gales subrayó especialmente que la autoridad de Catalina emana no de ser su esposa, sino de su disciplina personal, su capacidad para guardar secretos y su disposición a desafiar incluso al propio rey si así lo exige la honestidad ante la corona. Carlos entregó solemnemente la carpeta carmesí en manos de Catalina. Ella la cerró, entregó una copia a la princesa Ana para su custodia y ocupó su lugar legítimo junto a Guillermo. Camila permaneció al otro lado del rey. El nuevo orden en el Palacio de Buckingham se construyó no sobre la expulsión de los disidentes, sino sobre la estricta responsabilidad personal de cada uno. Aquel trazo de pluma, que al principio parecía un acto de división familiar, terminó por dar a la monarquía lo que ningún secreto secular pudo darle.
Límites claros, un cálculo honesto y un futuro que Catalina estaba ahora preparada para defender hasta el final. Por cierto, sabían que según una antigua tradición el monarca británico solo puede transferir sus poderes a través de un acta especial, confirmada por el Consejo Privado, y que la decisión de Carlos respecto a Catalina ha sido lo más cercano a esto en los últimos 100 años. Escriban en los comentarios si creen que Catalina se convertirá en la reina más poderosa de la historia de Gran Bretaña cuando Guillermo ascienda al trono. Y díganos desde qué ciudad nos ven. Es muy importante para nosotros saber quién ha visto esta larga investigación hasta el final. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento de hacerlo para no perderse nuestros nuevos vídeos sobre los secretos de las familias reales del mundo. Denle a me gusta si creen que Carlos actuó como un gobernante sabio. Hasta la vista en nuevos vídeos.